Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer, un privilegio para mí saludar de nuevo en esta semana desde nuestra programación de reflexión bíblica titulada Gracia Sublime. Programa desde el cual compartimos con ustedes breves pensamientos, reflexiones basados en la palabra de Dios que procuran la edificación de nuestra vida espiritual en Cristo Jesús. En estas últimas semanas estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos extraordinarios, inesperados, tiempos que tienen al mundo en cierta manera bajo una crisis importante causada por esta pandemia del coronavirus. Pero nosotros, aquellos que hemos corrido a poner nuestra confianza en Cristo Jesús, aquel que nos hemos asido, aquellos que hemos puesto nuestra esperanza, todo nuestro presente y todo nuestro futuro en Cristo Jesús, aún experimentando y viviendo y conscientes de toda la dificultad que entraña este tiempo donde vivimos, tenemos una esperanza segura. Y esta esperanza no nos avergüenza, como dijo el apóstol, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo enviado del cielo. Como creyentes oramos por un mundo, lloramos por tantas almas que diariamente parten de esta vida, pensando en cuál será su destino, su morada eterna. Oramos porque el Espíritu Santo nos dé valentía, poder, fuerza, confianza, que nos ayude, que nos sostenga en estos momentos tan complicados para poder, como digo, exponer las verdades de Dios. En los últimos programas estamos haciendo breves reflexiones en cuanto a lo que el Espíritu Santo es en la Escritura. Y hemos estado hablando de él en cuanto a su personalidad, la importancia de conocer, comprender y aceptar que el Espíritu Santo es una persona con todo lo que el término representa y significa. Siempre le hemos conocido como esa tercera persona de la trina deidad de Dios. Tenemos que entender en este orden no porque sea un Dios menor, no porque sea menos que la primera persona, sino sencillamente porque es la manera en la que Dios se revela en cuanto a lo que Él representa en esa unidad indivisible, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y a la vez en la propia relación, en los ministerios que ellos tienen, en los tratos con el mundo, con los hombres,
con el propósito redentor de Dios. Estábamos estudiando que en ese aspecto personal del Espíritu Santo Él escudriña, Él tiene conocimiento, Él enseña, Él nos redarguye y Él nos convence, lo cual son acciones siempre hechas y dirigidas por alguien que tiene personalidad en Él mismo. Y nos hemos quedado en el capítulo 16 de Juan, donde continuaremos a lo largo del tiempo que nos ocupe el programa de hoy. Iremos de nuevo a ese versículo 7 y extenderemos el contexto hasta el versículo 15. Pero como digo, centraremos nuestra explicación en este convencimiento y en lo que aquí realmente estaba enseñando Jesús relativo a la importancia y a la conveniencia de que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Dice así, Él acaba de decirnos en el versículo 5, en su conversación con los discípulos, dice: ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Bueno, podemos comprender la importancia de la propia experiencia que los discípulos, que los apóstoles del Señor en este momento tenían escuchando las palabras, el mensaje que Cristo estaba dirigiendo a sus propios corazones. Él ya les ha enseñado muchas cosas, capítulo 13, 14, 15... Ya estamos en el 16, o sea, estamos cerrando un capítulo antes de introducirnos a Getsemaní, antes de que Él sencillamente se despida de ellos diciendo estas cosas: os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Este es el versículo 33 del capítulo 16. Y ya la siguiente porción de la Escritura, ya vemos a Cristo orando al Padre en su ruego sacerdotal. Por lo tanto, los discípulos están entristecidos, están teniendo una dificultad de sentir el gozo con el asentimiento en cuanto a lo que Cristo les está enseñando. Ellos, por un lado, pueden ver la marcha de su maestro, no entienden muchas cosas. Sabemos que después de este tiempo todos ellos le abandonarían. Sabemos que después de este tiempo Pedro le negaría, que Tomás dudaría de él, que en muchos casos todos tendrían sus dificultades y que todos regresarían una vez que Cristo ascendió a los cielos, una vez que Cristo se les aparece de nuevo, y que sabemos que durante 40 días Él ya tiene explicaciones con ellos relativas a su propia resurrección. Pero ya vemos a todos restaurados, ya vemos a todos en una fe ya estable, ya con una victoria sobre esos momentos de negras nubes sobre la vida de todos ellos. Sabemos perfectamente que 50 días después de la Pascua, que es el tiempo en el que Cristo es crucificado, ese viernes de Pascua, Pedro, ungido por el Espíritu Santo, se alza y predica a las multitudes y ve el gran beneficio de la presencia, de la llegada del Espíritu Santo del cielo. Entonces, esto tiene que animarnos, porque nosotros también somos como estos discípulos, a veces torpes, a veces incrédulos, a veces descuidados. En muchos casos no llegamos a alcanzar, comprender todo lo que aquí se nos está enseñando. Por eso tenemos que venir con debilidad y con humildad delante de Dios para que Él nos ayude en esta necesidad. Jesús está diciendo: pero yo os digo la verdad. En este versículo podemos ver como Cristo, en una actitud condescendiente, con ese carácter de gracia, en el deseo de mostrar a sus discípulos lo necesario que era su partida. Si Él se marchaba es porque a ellos les convenía, era para su bien, era para el de toda la Iglesia en última instancia, o sea, un bien para nosotros también hoy.
Si Él no se marchaba, el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos y sobre el mundo, que tanto se había prometido a lo largo de las Escrituras, no se produciría. Por lo tanto, si Él se iba, enviaría al Consolador. Aquí podemos ver algo muy importante en cuanto al Padre y en cuanto al Hijo como enviadores del Espíritu Santo. En el versículo 26 del capítulo 14, 2 capítulos antes, dice Jesucristo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero aquí en el verso 7 de este capítulo 16 dice, os lo enviaré. Por lo tanto, podemos ver al Padre y al Hijo en esta actuación. Tanto el Padre como el Hijo envían el Espíritu Santo. Podemos entender que este versículo es muy profundo y a la vez encierra ciertos aspectos que a lo mejor no llegaremos a comprender en su totalidad. Pero podemos tratar de tener humildad, reverencia ante la palabra de Dios y poder tratar este asunto como merece ser tratado. Bueno, lo primero que nos está quedando claro y que les está quedando claro a estos discípulos es que la venida del Espíritu Santo al mundo, con toda su influencia y con el poder de su gracia, dependía de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor, así también como de su ascensión al cielo. Parece una parte integrante del pacto eterno para la salvación del hombre, el que el Hijo se encarnara, el que el propio Hijo muriera, resucitara y que luego, como una consecuencia, y esto lo podemos también ver en este mismo Evangelio, donde es el Señor Jesucristo quien nos enseña en el verso 39, cuando Él acaba de declarar en la fiesta de los tabernáculos, cuando Él está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Por lo tanto, es importante entender que era necesario la humanización, que era necesaria la muerte, la resurrección, la ascensión y la glorificación para que el Espíritu Santo viniera del cielo. Por lo tanto, esto es un asunto principal y fundamental en el nuevo pacto, en el pacto eterno, por supuesto, en el propósito redentor de Dios desde antes de los siglos. Por lo tanto, la consecuencia de la muerte y de la resurrección de Cristo es el derramamiento del Espíritu Santo con esa maravillosa y tremenda influencia sobre los hombres. Una muy importante es que realmente las naciones gentiles vendrían a ser parte de la Iglesia. Esto tiene un gran ánimo sobre nosotros. De esto habló el propio apóstol Pablo en el contexto entre el capítulo 2 de Efesios, versículo 11, y hasta el verso 13 del capítulo 3, donde nos recuerda que en aquel tiempo nosotros, los gentiles, aquellos que éramos llamados incircuncisión, estábamos lejos, estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero aquí podemos ver cómo por medio de esta obra, por medio de como digo, de esa humanización, muerte, resurrección y ascensión, el Espíritu Santo fue derramado y realmente nosotros hemos podido venir a Dios, venir a Cristo, entrar dentro de esos propósitos de Dios y, como digo, formar parte de esta bendición eterna. ¿Cuánto tenemos que dar gracias a Dios? ¿Cuánto podemos agradecer que hoy formemos parte de esta iglesia visible? Que el cristianismo creciera en el mundo en el momento en el que el Espíritu Santo fue derramado. Que esto se siga enseñando claramente, que lo sigamos enseñando claramente, enfatizando sobre el Espíritu Santo.
Bueno, si nos preguntaran por qué el Espíritu Santo no podría ser derramado si Cristo no se fuera, la mejor respuesta, y creo que en esto concuerdo con Riley, es decir, no lo sabemos. Lo que sí está muy claro es que esta presencia universal e invisible del Espíritu Santo en la Iglesia es mejor que la presencia corporal y visible de Cristo en ella. El cuerpo de Cristo solo podía estar en un sitio a la vez, mientras que el Espíritu Santo puede estar en todos. Tenemos que entender y aceptar que Cristo, en su limitación humana, no pierde en ningún momento ninguna sustancia en cuanto a lo divino. Todos los atributos de Dios están en Él, pero en su cuerpo humano tiene esa limitación que la propia soberanía, gracia bendita de Dios hace posible para llevar a cabo ese sacrificio en un cuerpo humano. Pero también vemos como la presencia del Espíritu Santo tiene un aspecto donde su presencia puede estar realmente en todos individualmente y en todo lugar. Independientemente de lo que pudieran pensar los discípulos o incluso de lo que a veces nosotros podemos pensar, era mucho mejor que Cristo ascendiera al cielo y se sentara a la diestra de Dios como su sacerdote y pudiera enviar el Espíritu Santo para que estuviera con la Iglesia hasta su regreso. Bueno, por un momento reflexionar en cuanto a lo que Cristo hoy es sentado a la diestra de Dios. Esto anima nuestras vidas a una vida santa. Él está intercediendo con todo el poder de su persona delante del Dios Padre. El Espíritu Santo está intercediendo dentro de nuestras vidas delante del Dios Padre y a la vez el Espíritu Santo está enseñándonos de Cristo y llevándonos a Cristo, y nosotros estamos potenciando nuestra vida espiritual en una manera en la que aguardamos pacientemente y ansiosamente y sabemos que el trabajo del Espíritu Santo con la Iglesia es hasta el regreso de Jesucristo. Entonces, esto debe de acrecentar nuestra fe. Bueno, quizá nuestro pensamiento humano, como el de los discípulos, dirían, bueno, sería mejor que Cristo se hubiera quedado en la tierra, comiendo y bebiendo, caminando y hablando como hablaba en Palestina. Sin embargo, como digo, era mucho más beneficioso para las almas de los hombres que Cristo concluyera su obra, ascendiera al cielo y ocupara su puesto en el lugar santísimo, mientras enviaba al Espíritu Santo a la Iglesia en la tierra. Me gustaría dejaros breves comentarios de creyentes que nos han precedido. Calvino dijo en cuanto a esto: la presencia de Cristo a través de la gracia y el poder de su Espíritu es mucho más provechosa que si lo tuviéramos delante de nuestros ojos. Alford dijo en esta manera: la manifestación de Dios por medio de la dispensación del Espíritu es una bendición mayor aún que la presencia corporal del Salvador resucitado. El obispo Andrews dijo estas palabras: jamás veremos la necesidad absoluta de que el Espíritu Santo viniera hasta que veamos la inconveniencia de que no viniera. Esto es muy importante. Y la propia expresión del propio Jesucristo: yo os digo la verdad. Es muy solemne, muy enfática. Viene a decir: de cierto os digo, que me creáis o no, es verdad. De cierto os digo, que me creáis o no, es verdad. Como digo, esto debe de golpear, esto debe de profundizar en tiempos donde más que nunca necesitamos de estos conceptos claros. En tiempos donde más que nunca necesitamos de esa palabra que es traída por el Espíritu Santo, que es explicada por el Espíritu Santo, que es sustentada por el Espíritu Santo, y por eso nunca veremos esta conveniencia si realmente no vemos la inconveniencia, como digo, de que Él no viniera.
Es tiempo de separar conceptos en nuestras ideas. Es tiempo de empezar a pensar más profunda y espiritualmente. A veces, como digo, estudiamos aspectos bíblicos. Como digo, llegamos hasta entrenar nuestra vida para comprender técnicas de la hermenéutica, técnicas de todo lo que puede ayudarnos a la interpretación escritural. Pero estamos en tiempos donde necesitamos una palabra, como aquel hombre decirle a Cristo, di una palabra y bastará. Necesitamos que una palabra del Espíritu Santo diariamente venga a nuestro corazón para abrir la Biblia ante nuestros ojos y para poder ver la maravillosa verdad que aquí se nos está presentando. Hay un texto en el Antiguo Testamento que es el Salmo 68, 18, que posiblemente arroje luz sobre lo que aquí Jesucristo está enseñando y que después el propio apóstol Pablo cita en el capítulo 4 de Efesios cuando viene a enseñarnos acerca de los dones que Dios derramó desde el cielo posteriores a la muerte y a la resurrección de Cristo. Dice así en la versión de las Américas: tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Subiste a lo alto, dice, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite Jehová entre ellos. Sin duda estas palabras están hablándonos de la presencia del Espíritu Santo. Estas palabras nos están enseñando que el Espíritu Santo entre los hombres fue un don que también compró el Hijo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tenemos que entender y debemos de ver esta verdad ante la importancia que ella tiene. Cristo tuvo que marcharse. Cristo tuvo que morir. Y la presencia del Espíritu Santo ha sido provechosa para nosotros. Cuando está enseñándonos en el verso 7, os conviene. Aquí esta palabra en griego, sinferó, significa os es ventajoso, os es provechoso, os es beneficioso. Es la misma palabra que el propio Juan utiliza en el capítulo 11, en el versículo 50, cuando dice: ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y que no que toda la nación perezca. En el 18, 14 recordamos las palabras, y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Es lo que está tratando de enseñarnos este término. Nos es mucho más conveniente. Por lo tanto, este sumo sacerdote en su propia expresión está hablando proféticamente y está mostrándonos la conveniencia de que Cristo tenía que marcharse, de que Cristo tenía que morir. Claro, en un lado, digamos, que no era el correcto, siendo ese grupo contradictorio, antagónico, despreciativo a la persona de nuestro Señor. Pero viene a decir las mismas palabras que el propio Jesús en cuanto a lo que él quería expresar con este término: os conviene que yo me vaya. Que el Señor nos ayude a poder ver este gran beneficio, agradecer que la presencia de Cristo en el mundo era perfecta, insustituible, necesaria, que Él tenía que humanizarse, que Él tenía que morir, resucitar, pero que ha sido de mucho más provecho para nosotros que Él se fuera, porque entonces pudo venir la renovación, la regeneración a través de esa obra del Espíritu Santo y, por supuesto, esa santa inspiración que tenemos a través de Él es mucho mayor y más conveniente. Que Dios os bendiga y que
podamos agradecer a Dios el Espíritu Santo enviado del cielo. El gran Consolador, el Paracleto, aquel que vive en nuestros corazones y aquel que nos lleva, nos enseña y nos ayuda a vivir la vida creyente. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.